Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a enfrentar a las estrellas de la liga, las mejores jóvenes promesas sub-21 contra las mejores jóvenes promesas sub-21 de la Premier. La liga versus la Premier con dos equipos, chicos. Hemos metido a las mejores promesas de la liga española en, por ejemplo, el Rayo Vallecano. Y este es el equipo que nos ha salido escogiendo, repito, solo jugadores sub-21, quitando a este, que este no debería estar aquí, de hecho. Y que este, pues lo que vamos a hacer va a ser liberarlo para que se marche. Y ahora sí, señores, como veis, todos jugadores sub-21 y son los que más media tienen, aunque bueno, ahora me acabo de dar cuenta que hemos dejado a Miguel Gutiérrez en el equipo y tiene 22 años, pero bueno, vamos a correr un tupido velo, nadie lo ha visto, nadie ha dicho nada, Miguel Gutiérrez tiene 21 años, ¿vale? Pero bueno, el resto tienen todos menos de 21, 18, 19, 20, los que sean, ¿vale? Hemos cogido los que más media tienen, de hecho, Johnny Montiel está también por el equipo, pero bueno, este está cedido, este está fuera del equipo, y otro cedido por aquí también, porque estos eran del Rayo que estaban por aquí que no hemos quitado, pero el resto todos sub-21, ¿vale? Y los cracks del equipo, ¿vale? Van a ser, en principio, Bellingham, Pedri, Gavi, Camavinga, Nico, Balde y Arnau Martínez, junto con Sabio también, y quizás pues Jan Couto y Miguel Gutiérrez. Por ahí también tenemos a Lamine Yamal, que lo hemos creado, y a Endrick. No tenemos las caras escaneadas, ¿vale? Porque el mod de FIFA que teníamos de las caras no lo tenemos para este vídeo disponible, pero bueno, al menos tenemos a los jugadores con sus potenciales. En el otro lado, señores, pues tenemos al equipo de la Premier, que os lo vamos a enseñar ahora mismo. Por el otro lado tenemos al equipo de la Premier, señores, en el cual pues tenemos a jugadores como Chermiti, Jeremy Doku, Ansu Fati, Ferguson, Garnacho, Oglund o Madueke en ataque. En el medio campo con Bachetic, Carlos Baleba, Elliot Buenanote, Enciso Gravenberch, Giovanni Reina, Giselwood, Papesar, Uguchuku. Y en defensa, jugadores como Dakil, Barco, Maxim Steven, Braithwaite, Malo Gusto, Kerkez, Udoge, Rico Lewis, Tabarni. Y en portería, James Trafford y Verbruggen. En principio, así a priori, tú ves los dos equipos, y la verdad que los cracks los tiene la liga, porque en la liga ya hay jugadores de menos de 21 años con, por ejemplo, 88 de media como tiene Bellingham, o 86 como tiene Pedri, o 82 como tiene Camavinga, o 81 o 82 como tiene Nico Williams y como tiene Balde. Entonces, a priori, la verdad es que el equipo de la liga parece que es mejor, pero a futuro veremos qué jugadores funcionan mejor, si los de la liga o los de la Premier sub-21. Así que, chicos, lo que vamos a hacer va a ser simular cada temporada hasta el final de temporada y ver cuál de estos dos equipos es el que más títulos consigue para su liga. Vamos allá. Si queréis la mejor página de suplementación, alimentación y ropa deportiva para el gimnasio y poneros a tope o para adelgazar, depende de lo que queráis, tenéis que comprar cositas en Procis con el código MAVE, tendréis un 10% de descuento y además tenéis un montón de promociones que podéis aprovechar siempre, cada semana, semana y media. Echad un vistazo a la página, la tenéis abajo en la descripción y ahí tenéis absolutamente todo con, repito, la mejor página de alimentación, suplementación, proteínas, vitaminas, tenéis de todo, comida preparada, de verdad, es espectacular esa tienda, así que os la recomiendo muchísimo y lo tenéis abajo en la descripción, echarle un vistazo porque vale bastante la pena. Pues señores, finalizada la primera temporada, en el equipo de las mejores promesas de la liga, como veis han quedado sextos en la liga española, puesto la verdad bastante bajo para el que yo esperaba que quizás podrían tener, incluso teniendo a jugadores como Pedri, Bellingham, Gavi, Nico. La verdad que han quedado bastante abajo para lo que yo pensaba, no se han metido ni en Champions, el año que viene estarán en Europa League. Y bueno, en la Copa de España pues ha ganado el Barça y este equipo de jóvenes promesas que cayó en octavos contra el Cádiz, así que mala temporada para empezar, la verdad, mala temporada para empezar. Pero bueno, vamos a chequear quiénes han sido los mejores de este equipo de la liga, que en este caso pues ha sido Vitor Roque, máximo goleador, seguido de Bellingham, luego Endrick. Y bueno, la verdad que pocos goleadores por aquí. Máximo asistente ha sido Bellingham, luego Nico, luego Camavinga, Pedri, Vitor Roque, Endrick. Bueno, estos han sido un poco los cracks. Y en cuanto a subidas de media, pues bueno, sí que es verdad que Bellingham ha subido algo, Pedri también, Nico ha subido bastante, de hecho, Camavinga también ha subido algo, Gavi. Bueno, han habido subidas, sí, han habido subidas. Lamine también ha subido algo, no está mal, ¿no? Lamine sí que verá que ha jugado poco, me sorprende porque tiene muchísimo potencial, pero ha jugado muy poquito. Creo que Güler también ha jugado solo 2 partidos. Pero bueno, vamos a ver qué ha hecho el equipo de Inglaterra, señores. ¿Habrá ganado algún título? Pues nos quejábamos del equipo de la Liga Española y el equipo de mejores promesas de la Premier un poco más y lucha al descenso. Puesto número 14, para la Premier, duro, puesto número 14, no van a estar ni en Europa, el año que viene. El equipo de la liga al menos ha quedado sexto, o sea que ahora viéndolo así con retrospectiva, la verdad que el equipo de la liga bastante mejor, el equipo de la liga bastante mejor, y entiendo que la FA Cup nada, cayeron, a ver dónde, bueno, cayeron en la ronda 5, que sería como octavos de final, lo mismo que nosotros, contra el Liverpool.
Y en la Carabao, pues tampoco. En la Carabao, este equipo que cayó contra el City 0-3 en la ronda número 4. Así que equipo Premier también pecho friada gorda para este equipo Premier. Que como veis, pues bueno, ha tenido buenas subidas de media. Alguna que otra subida interesante. No sé qué hace aquí Milenkovic, lo han fichado. Entonces intentaremos devolver a su equipo. Pero bueno, también ha subido algo Oglund, ha subido Gravenberg. Han subido todos, más o menos. Pero sí que verá que siguen teniendo poca media para lo que realmente es el equipo o lo bueno que puede llegar a ser el equipo. Un poco decepcionante este equipo Premier, que bueno, máximo goleador Oglund, seguido de Reina, luego por ahí Udogie, muy poco goleador también ellos, y máximo asistente Sar, Oglund, Reina, Doku. Equipo rarete, la verdad, esta primera temporada muy floja y de momento 0-0 ahí lo veis arriba en los títulos, de momento 0-0, así que vamos a por la segunda temporada. Señores, segunda temporada y vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? No estamos dentro del equipo de las mejores promesas de la liga porque no me deja entrar, ¿vale? Se ha bugueado el equipo, no sé por qué, Lamine Yamal y Endrick han desaparecido de la faz de la tierra, se los ha tragado un agujero negro y si te metes en el equipo se buguea y se cierra el juego, ¿vale? Entonces tendremos que ver lo que ha hecho el Rayo desde fuera, ¿vale? Que el Rayo Vallecano es el equipo donde están todas las promesas de la liga. Así que bueno, han quedado séptimos, han vuelto a repetir resultado. Bueno, no, de hecho han bajado una posición. Y bueno, pues parece que el equipo de momento no mejora, al menos. El equipo de las mejores promesas no mejora. Y en la Copa del Rey, pues vamos a ver si han llegado un poco más lejos. Pero parece que no. No, han caído en octavos contra el Atlético de Madrid 3-1 en penaltis. Y entiendo que en la Europa League, pues este Rayo, que tampoco, no, ahí las mejores promesas, cayeron de hecho a la Conference. Y en la Conference, pues ojo, porque han llegado hasta semis, Han llegado hasta semis. Se comieron un 2-5 de Newcastle, pero las mejores jóvenes promesas de la Premier, o sea, de la Liga, llegaron hasta unas semifinales de Conference, que no está nada mal. Y en cuanto a las estadísticas, pues bueno, Jude ha vuelto a ser el... Bueno, ha vuelto no, porque antes había sido Vitor Roque, ha sido el máximo goleador, creo que también de los máximos asistentes, esto solo en la Liga, y Vitor Roque con 4 goles en la Liga, Pedri, bueno, por ahí parece que han jugado bastante, ¿no? Algunos, bueno, está jugando todo bastante. Xavi está jugando poco, la verdad. Han fichado de Hincapié, rarete. A ver, Cubarsí, Lucas Romero. Bueno, Guller está jugando bastante poco. Es un poco raro, la verdad. Y luego lo que viene siendo, vamos a ver en el resto de competiciones, como por ejemplo en la Europa League, en la cual pues el Rayo, bueno, solo jugó 6 partidos, tampoco ha dado pie a que metan muchos goles. Y en la Conference League, el Rayo Vallecano, que también ha estado y ha llegado hasta semis. Y bueno, pues máximo goleador Camavinga, un poco raro. Luego Samu también. Y Bellingham y Nico Williams. Bueno, y en cuanto a medias, pues Diago parece que ha subido bastante. Samu ha subido a 77, Vitor Roque está en 81, Xavi en 83, Nico Williams está en 87. Como veis no salen Lamine Yamal ni Endrick, se han esfumado de la faz de la tierra. Luego Jude, ojo Jude, que ya está en 92, Gavi está en 86, Camavinga también, Guller en 81 y por aquí Pedri ya en 90, Valde está en 85. Cubarsí está en 75, muy bien también. Miguel en 83. Bueno, a Hincapié tendremos que sacarlo de aquí. Pero bueno, parece que han habido buenas subidas. Jorgensen está en 77, es lo malo, pero bueno. Pues señores, el Brighton tampoco es que esté mucho para tirar cohetes, El equipo de las mejores promesas de la Premier tampoco ha mejorado demasiado. Ha mejorado un poco en cuanto al año pasado, pero sigue estando en la mierdísima. Puesto número 13. A ver, sí que es verdad que la Premier quizás es un poco más complicada, pero es que ni se acercan, a estar en Europa. Bastante duro, esto del Brighton. Han caído en... Pues en la repetición, no, ganaron al Bolton, pero ha pasado el Bolton. ¿A mí me explica esto? ¿Por qué han ganado 1-6 al Bolton y ha pasado el Bolton? Bueno, robo increíble de la federación. En la Carabao Cup, pues tampoco han llegado lejos, parece ser. Cayeron contra el Liverpool y en Europa no estaban. Así que de momento sigue el marcador a 0, tanto para el equipo La Liga como para el equipo Premier. De momento ninguno de los dos es capaz de ganar un título. En cuanto a medias, fijaos, bueno, no estaban las subidas, pero tampoco han subido tanto como se esperaba, La verdad que parece que el no tener buenos resultados está haciendo que se vea afectado el potencial de estos grandes jugadores. Y bueno, máximo goleador del equipo Oglund, que sí que ha subido bastante de media. Garnacho parece que ha subido algo también. Giovanni Reina está jugando muy bien. Doku parece también, ¿no? Bachetti. Bueno, están subiendo, pero muy poco a poco, la verdad. Están subiendo, pero muy poquito a poco, chicos. Muy poquito. Pues ojo, señores, en la tercera temporada, porque el Brighton
el mejores promesas de la Premier League se ha puesto las pilas, ya quedó segundo, ¿eh? Uy, las mejores promesas de la Premier, ¿eh? Que yo ya os había dicho que a partir de la tercera temporada yo creo que iban a mejorar el equipo de la liga, ¿eh? Y ahí está, ¿eh? Brighton segundo, ¿eh? En su tercera temporada, ¿eh? Han pasado de abajo arriba, ¿eh? Y vamos a ver si no han ganado alguna copa. Parece que no han llegado, parece, lejos del todo. Y en la Carabao tampoco, ¿eh? En la Carabao tampoco, pero en la Premier ya lo han hecho bastante bien, ¿eh? Este año no han estado en Europa otra vez, porque no se clasificaron el año pasado, pero ojo, porque el año que viene estarán en Champions, ¿eh? Y este equipo de las mejores promesas de la Premier, vamos a ver, porque claro, fijaos ya las medias, ¿eh? Ya empieza a tener un equipo completito, un equipo interesante para el futuro, ¿eh? Y máximo goleador, Ojlund, Reina, carrileando, Madueque, Garnacho. Bueno, ¿eh? Vamos a ver qué ha hecho el equipo de la liga. Pues señores, el equipo de la liga ha empeorado, ¿eh? Uno que va muy bien y otro que va muy mal, ¿eh? Puesto número 11. Puesto número 11 para el equipo de las promesas de la liga. Y parece ser que tampoco han llegado lejos, ¿eh? Pero creo que no se habían metido este año en Copa, en la Europa League. Y creo que en Conference tampoco. ¡Ah, ojo! ¡Primer título! ¡Que han ganado, señores! Han ganado la Conference League. ¡Ojo! Bueno, estarán en la Europa League el año que viene, al menos. Primer título para el equipo de la liga, ¿eh? Primer título para el equipo de las promesas de la liga, señores. Se van a la Europa League, ¿eh? El año que viene, tras a ver qué han hecho. Quedaron primeros en el grupo. En octavos se cargaron al Lorient, al Celta en semis y en la final a Newcastle, ¿eh? Ojo a estas promesas de la liga, que bueno, parece que en la liga les está costando, pero en Europa ya tienen su primer título, señores. De momento 1-0, ¿eh? Y en cuanto a medias, vamos a ver cuánto han mejorado, pero bueno, sí, la verdad que van mejorando, pero poco a poco, tampoco mucho. Nico Williams está en 88, eso sí, Bellingham sigue ahí en 92. Claro, los medios al final van muy chetados, pero claro, me sorprende que vayan tan bien ahora en la Conference y en cambio en la liga hayan ido tan mal. La verdad que es algo extraño, porque fijaos las medias, que son bastante buenas medias ya. Sí que es verdad que en la central es donde más flojean y en la portería, pero cuidado, ¿eh? La verdad que el equipo bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Pues señores, estamos en la siguiente temporada y a ver, esto no cuenta como título de estos dos equipos de que hemos hecho de mejores promesas de la liga contra mejores equipos, o sea, mejores promesas de la Premier, pero España ha ganado el Mundial. Entonces, claro, ahí, bueno, no sé contra quién ganaron la final porque aquí no sale, pero España derrota a Suecia y pasa a la siguiente ronda. Bueno, no sé a quién se cargaron, pero la verdad, ¿a Inglaterra? ¿Puede que se hayan cargado a Inglaterra? Creo que Inglaterra se han cargado. Creo que se cargaron a Inglaterra, señores. Podría contar como... Porque al final están ahí todas las promesas de la liga nuestras. Bueno, que sean españoles, claro, pero ¿lo pone? ¿Dónde lo pone? No lo pone. No lo pone en ningún lado. Bueno, no sé. No lo voy a contar como título, pero que quede ahí que un puntito más. Si hay empate, gana las mejores promesas de la liga, ¿eh? Si hay empate, ganan las de la liga. Vale, sí que lo pone ahí, ¿eh? Tras imponerse a Inglaterra en un partido complicado. Vale, lo pone ahí, ¿eh? Lo pone ahí, señores. Pues esto yo lo contaría como victoria de la liga, ¿eh? Como segundo título, ¿eh? Porque claro, si encima ha sido directamente contra Inglaterra, las promesas de la liga deberían llevarse el segundo título, ¿eh? Es que es un mundial, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado. Señores, final de la cuarta temporada y última que vamos a hacer para este vídeo. Y vamos a ver con dónde ha quedado el equipo de las mejores promesas de la liga. Porque ya sabéis que quedaron, bueno, ganaron un título el año pasado. Y de momento parece que entran en Europa. Sí, están en Europa League seguro. De hecho están en Champions. Están en Champions, señores. Cuarto puesto, mejor puesto para el equipo de las promesas de la liga. Aunque ya sabéis que el equipo de las promesas de la Premier quedó en segundo puesto. ¿Habrá ganado algún título este equipo de promesas de la liga? Pues sí, señores, han ganado la Copa. ¿Han ganado la Copa cargándose a la Real? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que te hayas cargado la Real dos veces en semis y en la final? No entiendo. Ay, perdón, soy tonto. Vale, estaba mirando pensaba que era el Rayo contra la Real. Te os lo juro que no sé por qué me había rayado. Y el Real Madrid pensaba que era el Rayo. Y he dicho, ¿cómo que la ha ganado en la semis y en la final? Estoy borracho, chicos, no pasa nada. Vale, nos hemos cargado al Getafe y nos hemos cargado al Celta. Vale, o sea que, señores, segundo título para el equipo de la liga, ¿eh? Segundo título, ahí está. Vamos a ver, Supercopa de España, nada, porque no habían ganado nada para estar. Pero ya sabéis que este año estaban en Europa League y no han ganado. Se han quedado en semis, no te puedo creer. Han llegado hasta semifinales, ¿eh? Oye, lo han hecho muy bien, ¿eh? Primeros de grupo, se han cargado al Sevilla, al rey de la Europa League. Se han cargado al Leverkusen de Xabi Alonso. Y en semis pierden contra el Lille, no puede ser, ¿eh? Podrían haber ganado dos títulos, ¿eh? A lo mejor. Han ganado uno solo esta temporada, pero han hecho una muy buena temporada, ¿eh? Cuartos, final de Copa y semis de Europa League, ¿eh? Muy bien, ¿eh? En cuanto a medias, pues fijaos que, bueno, han seguido subiendo. Ojo, Vitor Roque está en 86 ya. Sabiño en 86 también.
y Nico en 88. Bellingham, bueno, han seguido subiendo poquito, ya esta temporada ya suben poco, pero han ido subiendo y bueno, no está mal, ¿no? Bueno, Hincapié que sigue ahí en el equipo, no sé por qué, pero bueno. Sí, para que les falla el tema de la portería, pero no está mal, ¿eh? Pues señores, el equipo de las promesas de la Premier, que después de ser segundos la temporada anterior, este año caen al puesto número 11. O sea que no sé qué ha pasado, pero han pasado del segundo al 11, la verdad. El entrar en la Champions parece que les ha afectado y no han aguantado. En la FA Cup no han llegado lejos, se quedaron ahí en cuartos contra el Everton, lamentable. En la Carabao tampoco, y de hecho, bueno, se quedaron contra el Tottenham en octavo. Y vamos a ver qué hicieron, porque claro, entraron en la Champions, sí, pero no tiene pinta de que hayan ganado. Pasaron primeros de grupo, Ojo en Champions, primeros de grupo, está muy bien. Pero claro, te eliminó el Ajax en octavos. O sea que, señoras y señores, el equipo de mejores promesas de la Premier, que es un equipazo, la verdad, porque aquí lo vais a ver. 35 goles de Ohlund con 89 de media, 20 de Garnacho. O sea, en cuanto a medias, este equipo es una burrada, es una barbaridad. Fijaos las medias, pero que no ha conseguido ganar más títulos. De hecho, no ha ganado ninguno, ha estado cerca y lo ha hecho bien. Le ha costado, señores, ganar títulos. Así que oficialmente yo aquí decreto que las mejores jóvenes promesas sub-21 las tiene la Liga. Señoras y señores, por favor, un aplauso. Ahí está, las mejores promesas sub-21 las tiene la Liga campeón de este vídeo, de este what if, de este qué pasaría, ¿no? Si, pues, básicamente comparásemos a las mejores promesas sub-21 de la Liga contra las mejores promesas sub-21 de la Premier. Así que, bueno, la dejamos por aquí. Espero que os haya encantado este vídeo y próximamente esperemos poder seguir ya con las series con más normalidad, porque, bueno, con el tema de los mods, ya sabéis que jugamos con los mods, estamos teniendo problemas, no ha habido actualización y hasta que no haya actualización no podemos jugar con el San Pauli, ni con el Barça, ni compañía. Así que esta semana quizás tenemos un poco de vídeos más randoms o más variados y las series las pasamos un par de días. Pero nada, ahora sí, intentaremos hacer vídeos divertidos como este para ver qué sucede. Y nada, espero que os haya encantado y nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.